Chiva. 5 minutitos para las 4 de la tarde, seguimos en vivo por Radio Urbana Buenos Aires. Vamos con nuestra primera entrevista del día. Está con nosotros el secretario general de la CTA y actual diputado nacional, Hugo Yasky. ¿Cómo le va, Hugo? Eduardo Vitalio lo saluda. ¿Qué tal? Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con calor o no tanto? No. Bueno, bien. bien. Empezando los calores. Bien, están empezando los calores. Igual se viene la lluvia. Hugo, nos interesaba hablar con usted, sobre las candidaturas al PJ Nacional, pero me parece más urgente preguntarle a usted qué reflexión tiene sobre lo dicho anoche Javier Milei. Me encantaría meterle el último clavo al cajón con Cristina adentro sobre el espacio kirchnerista. Una expresión brutal de la política del odio, inadmisible en un presidente de la nación. Yo lo voy a plantear en la Cámara de Diputados. Y además dice lo mismo, que no con tanta claridad, porque se lo habrán aconsejado los defensores, dijeron los que intentaron gatillar un arma en la cabeza de Cristina. Porque lo más grave de todo esto es que esto se dice en un país donde corrieron ríos de sangre en nombre de los que se decían sepultureros del peronismo, y además donde, sin ir más lejos, hubo un intento de magnicidio perpetrado justamente contra Cristina Kirchner, la persona a la que quiere ver en el ataúd. Así que me parece gravísimo, inadmisible, y la Argentina tendría que ponerse, los argentinos, las argentinas, ponerse al recaudo de lo que significa tener en la presidencia de la nación alguien que sea capaz de decir esto. Decía que se va a pronunciar en la Cámara de Diputados, ¿va a ser a través de una moción de privilegio o de qué manera? Vamos a... Lo de la moción de privilegio sería la opción de mínima. Okay. Vamos a tratar que este tema sea tratado en la comisión que juzga la conducta del presidente de la nación. ¿Puede derivar en algún juicio político esto o es muy apresurado hablar de eso todavía? Yo entiendo que sería causal de sobra para que esto derive en un juicio político. Okay. Probablemente haya otros que no lo compartan, pero me parece que naturalizar esto, que pensar que bueno, son las expresiones desmesuradas de alguien que todos los días intenta matar de a poco la democracia, no es bueno. Bien, fuerte lo que dice Hugo, porque muchos dirigentes del campo nacional y popular, algunos más cercanos u otros más cercanos a Cristina, están repudiando de manera concreta los dichos de Javier Milei. Usted ya lo lleva un escalón más diciendo que es causal de juicio político. Entiendo que hay otro dirigente que también lo pueden llegar a pensar así. En otra línea me parecía interesante charlar con usted con respecto a esta especie de interna en el PJ, donde va a tener dos listas. Por un lado va a estar Cristina Fernández de Kirchner y por otro lado el gobernador de La Rioja, Quintela. ¿A usted le parece bien para el ejercicio democrático y para el peronismo que haya dos listas o le gustaría o le hubiese gustado que haya lista de unidad? No, en este momento, y justamente por tener frente a nosotros a este nefasto personaje de apellido Milei, hubiese querido que se resolviera en el marco de la unidad, hubiese querido que toda nuestra energía, toda nuestra fuerza estuviera enfocada justamente en cómo confrontar, cómo enfrentar esto que está llevando a la Argentina al hambre, a la desocupación, a la desigualdad profunda. Pero bueno, ya están las dos listas, ahora lo que espero es que haya un tránsito transparente, un proceso de elecciones internas que no le dé de comer a los que quieren vernos desgastados, vernos fisurados, vernos
en una especie de chute cabrero peleando todos contra todos. Espero que eso no pase y que la interna, bueno, sea lo más transparente posible. En ese marco, Hugo, Axel Kicillof el 17 de octubre, por el Día de la Lealtad Peronista, habló en Berisso y no se pronunció de manera concreta, tampoco lo hizo públicamente a través de sus redes sociales y demás, a favor de la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner para el PJ Nacional. Eso valió muchísimas críticas de diferentes dirigentes de la Cámpora, cercanos a Cristina, intendentes y demás. ¿Qué reflexión le merece esto a usted? No, que hay muchos, yo diría, no quiero usar un adjetivo, hay muchos compañeros y compañeras que se equivocan, que no hacen bien atizando el fuego, atizando las brasas para calentar la interna. Axel Kicillof no se pronunció sencillamente porque aún no había dos listas y aún había la posibilidad de que se llegara a conformar un acuerdo para que existiera una sola lista. Y dijo en ese momento claramente, unidad, necesitamos la unidad. Si uno lo saca de contexto, habiendo dos listas, está claro que hubiese sido un pronunciamiento que de alguna manera eludía el tema de la candidatura de Cristina Kirchner, pero está claro que no es así. Creo que hay que dejar de gastar la figura de Axel Kicillof, porque el peronismo, el kirchnerismo, tiene dos grandes figuras. Una se llama Cristina Kirchner, probablemente va a ser quien conduzca el Partido Justicialista a nivel nacional. Otra se llama Axel Kicillof, es la esperanza del pueblo argentino, es el representante que le ganó 3 elecciones a Milei y es el que gobierna la provincia, que es la capital del peronismo, la provincia que nos puede llevar a recuperar el gobierno. Así que creo que hay que ser inteligente y dejar de atizar el fuego de la interna, dejar de querer juntar puntos, hacer méritos atacando a Kicillof. Decías ahí dejar de gastar a Axel Kicillof, claramente lo decís en referencia a estos dirigentes de la Cámpora o cercanos a Cristina que salieron a cuestionar al gobernador por no haber apoyado a la expresidenta de manera pública. ¿Por qué crees que hay esta intención de fondo desde gastar al gobernador? No, porque algunos quizás especulan con que si esa figura que hoy tiene el apoyo de una gran cantidad de la gente que nos ha votado, si esa alternativa que representa Axel tiene proyección nacional. Algunos pienso que muy erróneamente pueden estar especulando con que eso achica las posibilidades de otros. Me parece que nosotros lo que necesitamos es que crezca Cristina, que crezca Axel, que crezca el peronismo, que crezca el Frente Popular, que nosotros tendremos que convocar junto a otros sectores que no forman parte del peronismo. Hugo, ¿cómo le va? Iván Cerezuela lo saluda. Hace pocas semanas hubo una reunión entre las dos facciones de la CTA. ¿Cómo está ese proceso de reunificación que entiendo se da, por supuesto, por la confrontación, ¿no?, con el actual gobierno nacional? Sí, viene bien. Estamos hoy, hasta hace un rato estuvimos reunidos, estamos trabajando para juntar firmas y presentarlas en el Congreso contra el DNU. Estamos trabajando para aportar desde la CTA al apagón, esa protesta de distintos sectores aliados nuestros contra el tarifazo. Estamos empezando a discutir la posibilidad de que el 30 de marzo, si se confirma el paro de los sectores del transporte, el 30 de octubre, 30 de octubre. aportemos también, y bueno, y tenemos una serie de iniciativas. Cada una de esas iniciativas, cada vez que nos encontramos en la calle, que resolvemos juntos, se afianza más el proceso de unidad
como vos decías, el sentido claro que tiene es ser más fuerte para enfrentar las políticas de ajuste de Milei. Ok, y está la posibilidad concreta de que se sumen al paro de transporte el 30 de octubre, las dos CTA. Está planteado, si hay confirmación de esa medida, en esta semana tanto la CTA Autónoma como nosotros vamos a tener nuestros plenarios y después hablaremos con los compañeros del sector que encabeza Pablo Moyano para tratar de conformar ese frente para el día 30 de octubre. ¿Es importante la unidad gremialista, sindical en este contexto? Le pregunto porque también lo que estábamos charlando recién con respecto a la candidatura de Cristina y Quintel y demás, también separa un poco a diferentes sectores del sindicalismo. Sí, es importante que en la interna no agregue un factor de tensión. Tenemos que transitar esto como parte de, digamos, la vida democrática de una fuerza política. Eso no nos puede separar. En la lista Cristina, de hecho, están compañeros como Piñanelli, como Abel Furlan, son compañeros con los que tenemos mucha identificación. Eso no nos va a separar. Está claro que el movimiento sindical tiene que convertirse en uno de los ejes que convoque al pueblo argentino a ponerse de pie, a enfrentar las políticas de Milei, como lo hicieron los universitarios, como lo hicieron los jubilados. Hugo, ¿a usted le parece bien que ya haya un sector del peronismo que esté trabajando por la candidatura de Axel Kicillof como presidente de la Nación para 2027? Yo creo que no hay todavía nadie trabajando por la candidatura de Axel Kicillof. Hubo una expresión que surgió espontáneamente, que es una expresión de deseo surgida de la propia gente, pero la verdad que no hay nadie, sería fuera de lugar hacerlo. Estamos a muchísimo tiempo todavía de definir una candidatura a presidente y creo que hoy la urgencia tiene que ver con el hambre, hoy la urgencia tiene que ver con esto que convierte en una penuria la vida de millones de hombres, de mujeres, de niños, de ancianos, que tiene como principal exponente a Milei, al Toto Caputo, a Schwarzenegger, a toda esta runfla de personeros de los poderosos de este país que nos quieren someter al hambre. Esa es la urgencia. Hugo, le agradezco mucho la deferencia de habernos atendido. Le deseo una buena semana. Hasta luego, igualmente. Pasa con nosotros el secretario general de una de las CTA, el diputado nacional de Unión por la Patria, Hugo Yasky. La novedad, el título que nos acaba de regalar, es que, según Yasky, lo dicho por Milei anoche en TN, con respecto a clavar el último, ¿qué sería? El último clavo, dijo. El último clavo del cajón del kirchnerismo, es causal de juicio político. Lo está diciendo un diputado nacional de Unión por la Patria. Atención a esto, ¿eh? Vamos a ver cuánto escala y a ver cuánta adhesión hay dentro del bloque que hoy conduce Germán Martínez, quien integra la lista de candidatos. Porque digo, en esta lógica de Cristina versus Kicillof, alguien legado a Kicillof está diciendo que lo dicho por Milei es causal de un juicio político. Sí. Es muy probable que diputados más cercanos a Cristina incluso que Yasky, como es el caso del presidente del bloque, Germán Martínez, adhieran con esta premisa o con esta idea de plasmar un juicio político en el Congreso. Y cómo se empieza a mover ahí la rosca, ¿no? Digo, con los otros sectores. Porque ahora la cuestión de juicio político han sido frases sueltas, incluso alguien que lo dice mucho es Guillermo Moreno, pero que no tiene representación legislativa. Es como que a mí me gusta decir que las Ferrari me gustarían con gomas con cubiertas lisas y estoy lejísimo de tener una Ferrari, ¿no? Es como, bueno, sí, está bien, hermano.
Presentate a la elección, Sí, sacá voto, meté diputado y después decime si... Pero ahora lo está diciendo un diputado nacional. Vamos a ver cómo escala esto, porque es algo que ya indudablemente se está trabajando dentro del bloque Unión por la Patria. Hay que seguirlo. Insisto con esto, hace poquito la diputada del Frente de Izquierda Unidad, Miriam Bregman, salió a Repudiar. repudiar lo dicho por Milei y apoyar a Cristina Fernández de Kirchner. Puede ahí haber también una especie de empezar a juntarse diputados de otro espacio político. También Sí. para un juicio político se necesitan 2 tercios, ¿no? 2/3. Es mucho. Sí, es mucho. Es mucho y Macri acaba de chupar en la media a Milei. Claro. 10 minutitos pasaron de las 4. Seguimos en vivo por Radio Nueva Buenos Aires.